Bienvenidos al comentario con propósito de nuestra lección de nuestra Biblia, en este caso del libro de los Efesios. Estamos ya en el capítulo 4, pero recordemos que la formación en capítulos, la división en capítulos, no es original, es un solo documento que fue subdividido en capítulos y en versículos para facilitar su acceso y su lectura también. Bueno, el título es El cuerpo unificado de Cristo, haciendo referencia a lo que la Iglesia logra a través de la unidad con Cristo, la unidad con Dios. La unidad parece una buena idea, el mantenerse unidos. Por ejemplo, cuando Alejandro el Grande conquistó la región de Asia Central, Grecia, todo eso, hasta llegar a la India, todo el dominio de Alejandro Magno, él quiso tener en cada una de sus provincias diversas capitales que todas fueran administradas desde la capital principal, que era Babilonia, ¿sí? Y todas las demás eran alejandrías. Puso alejandrías en diversas partes de su imperio. Y él vino con un término, una palabra, que es la palabra ecumene. Y de ahí viene la palabra ecumenismo que ahora utilizamos. Se refiere a que todo esté, según esto, bajo un mismo techo, bajo un mismo gobierno. Esa es la idea prevaleciente en el tiempo de los griegos, y todavía a Pablo le tocó en ese tiempo que Pablo andaba por allí. La capital de Alejandría en Egipto existía y había todavía otras Alejandrías todavía que estaban por allí. Bueno, hablando de la unidad en el espíritu, es importante que esta unidad refleja la misma definición de Dios en el famoso Shema, que dice, es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está la terminología esta de Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Así que el concepto de unidad es uno. Dios está interesado en que seamos uno con Él. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Entonces, al estar unificados, unidos con Él, estamos, pues, manteniéndonos con vida. Y como Él es eterno, entonces nosotros, manteniéndonos unidos con Él, mantenemos vida eterna también. ¿Sí? Ahora, no todas las veces que la unidad está allí es algo que Dios aprueba. Recordemos allí en Génesis 11:6, el Señor vino, ¿verdad? Y vio que eran uno solo, tenían un solo lenguaje y una sola cosa estaban haciendo los constructores de la Torre de Babel. Y ese tipo de unidad no era la unidad con Él, consecuentemente no era parte del plan para Dios para el hombre, para que se mantuviera en uno. Pablo aconseja aquí a los Efesios, y creo que ustedes lo leyeron, como digo, esto no reemplaza el estudio de la lección, creo que ustedes lo deben haber leído. Pablo dice que caminemos, utiliza esta palabra, caminar, como un sentido figurativo de comportarnos, de vivir, y lo expresa varias veces. La palabra para caminar aquí es peripatei. ¿Y por qué? Porque el cristianismo en sí no es algo estático, sino más bien es dinámico. Pablo explica también que al hacer esto, al avanzar como iglesia, como decimos, el caminar en el cristianismo es algo dinámico, no es estático, no es quedarnos sentados en la banca, sino es el ir con Jesús y cumplir y llevar a cabo la actividad que Él quiere que hagamos, en la cual nosotros somos transformados. Dios nos transforma a través de la actividad que nos pide que llevemos a cabo, la actividad de servicio. Y cuando digo servicio, lo digo desde el punto de vista, bueno, la palabra servicio, inclusive tenemos un libro que se llama Servicio Cristiano. La palabra servicio se refiere a la militancia. En Estados Unidos, donde pues, se originó la Iglesia Adventista, cuando se dice que una persona fue al servicio, se refiere al servicio militar. Inclusive existen varios términos. Servicemen eran personas que fueron parte de las Fuerzas Armadas, pero la palabra literalmente quiere decir hombre de servicio. O sea,
realmente la traducción correcta al español del libro Servicio Cristiano sería militancia cristiana. Lamentablemente lo tradujeron como servicio cristiano y la gente tiene una idea totalmente diferente, pero el servicio para Dios es lo que se conoce como militancia. Bueno, y al final de cuentas, lo que estábamos hablando es que ¿cuáles son los elementos que Dios insiste que tengamos en nuestra caminar cristiano? Habla de la humildad, de la amabilidad y de la paciencia. Esos tres elementos. En algunas versiones dice otras palabras, por ejemplo, humildad, pues no hay problema. Humildad es el tener un aprecio de uno mismo modesto, de manera que no nos sintamos por encima de los demás. Eso llega a ser un estorbo en las relaciones cristianas, ¿verdad? Y al final de cuentas el ejemplo que se nos da es que Dios es el ser más humilde del universo. Cuando Jesús vino, tomó la forma no de una de sus criaturas nada más, sino tomó la forma de una de sus criaturas, habiendo caído en la peor de las crisis, que es pues, la crisis el apartarse de Dios, lo que llamamos la crisis del pecado, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de la amabilidad es el no dejarse llevar por nuestro propio sentido de importancia, mantenernos corteses, considerados, amables, ¿verdad? Suaves, diríamos, placenteros en nuestro trato. Y el otro aspecto bien importante coincide con algo que se define a Dios como una de sus cualidades, que es la paciencia. Esto sería muy largo explicarlo, pero en el Antiguo Testamento, cuando dice que Dios es muy paciente, dice que Dios tiene una nariz muy larga, o sea que tarda mucho en disgustarse, a pesar de la provocación. En griego la palabra que se maneja allí es una palabra pues ya más compuesta, después ya no tiene el significado que lleva la palabra hebrea. La palabra que escribe ahí Pablo es la palabra macrothimias, que se refiere simplemente a ser paciente y claro, no dejarse llevar por una provocación, ¿verdad? Tiene que tener esperar bastante antes de entrar a un aspecto de lo que conocemos como ira, ¿sí? Y también esto incluye el esperar y no actuar rápidamente por la fuerza, el uso de la fuerza o el uso prematuro de la retribución, ¿sí? Sino esperar. Ya ven que Dios dice que mía es la venganza, yo pagaré. ¿Por qué? Porque Dios desea tanto la salvación mía y sabe que si yo me quedo con ese enojo, me estoy envenenando a mí mismo. Si yo tomo la prerrogativa de quererme desquitar, de quererme vengar, no solamente lo voy a hacer de manera diferente, voy a actuar cargado de mi propia amargura, sino que también voy a tomar el lugar de Dios. Y Dios dice, espera, yo voy a vengar esta situación, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios quiere también la salvación de mi enemigo. ¿Sí? Dios es un Dios maravilloso, no solamente desea que nosotros conozcamos de Él, sino que le permitamos que nos restaure. Eso es el ser perfecto en Dios, el ser restaurado, el ser completo, el estar pleno en Jesús, en Dios, el haber recuperado la imagen perdida. Eso es la perfección en Dios. Bueno, después cuando se habla de todos juntos, como uno en uno, es interesante ver, como decíamos hace un momento, ¿no? Que esta frase de Jehová uno es, se refiere a la unidad que existe en Dios y así es como nosotros. Ese es el modelo, ese es el estar completo, cuando somos uno en Dios, ¿verdad? Y se habla de varios elementos, dice, un bautismo, o sea, una inmersión. ¿Y por qué hablo de inmersión más que de bautismo? Porque inmersión se refiere al sumergirnos en la atmósfera del cielo, en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente en el momento en el que estamos sumergidos en el agua. El bautismo como tal proviene de la costumbre judía de la inmersión, el tefila, ¿verdad? Pero ahora Jesús dice que esto va a ser una inmersión en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como encontramos allí las instrucciones en la Comisión Evangélica. Dice, es un espíritu, ¿verdad? Una esperanza. Ya habíamos dicho anteriormente que
cuando se habla de esperanza, no es solamente lo que en español es esperanza de que, bueno, espero que no llueva, espero sacarme la lotería, esas cosas. No, sino que cuando habla de esperanza, está hablando de tikva. Y cuando habla de tikva, se refiere a la certeza, a la expectativa. Yo sé que va a pasar, pero no sé cuándo o no sé cómo, pero yo estoy seguro de que va a pasar. Entonces la traducción en nuestro español cotidiano del siglo XXI sería, más que esperanza, sería la certeza. Dios lo dijo, va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero sé que va a pasar. Entonces, y la otra cosa que Pablo dice también, no solamente es un espíritu, una esperanza, sino también un llamado. Se nos ha hecho un llamado. En ese llamado nosotros estamos respondiendo al llamado de un Padre y Dios. O sea, volvemos al concepto de uno. Solamente el llamado de Dios es el llamado que vale la pena y al cual hay que responder. Es el llamado de la iglesia. Esto nos lleva, cuando dice la Biblia en el Nuevo Testamento que se habla de Padre, está realmente hablando del mensaje principal de la Biblia, que Dios es el creador. Algo muy importante en esta época que nos toca vivir, cuando la gente, hay algunos que adoran hasta la muerte, otros niegan la existencia de Dios, otros hablan de una vida que va brincando de cuerpo en cuerpo, la reencarnación y cosas por el estilo. Otros ubican a Dios como parte de la creación. Se parece al panteísmo. En el panteísmo se ve todo. Por ejemplo, dicen, bueno, este árbol, esta flor, esta roca, ahí está Dios en la roca, Dios está en el sol, Dios está en la flor, Dios está en la planta, en el animal. Por eso la gente venera objetos o animales o cosas así. Eso se llama panteísmo. Pero está el panenteísmo. El panenteísmo es en el cual se considera o se ve que todo en sí es parte de Dios. O sea, la flor, la piedra, el animal, es parte de Dios. Y es algo que mucha gente, sin darse cuenta, está integrando en su manera de pensar, ¿sí? Sin embargo, la Biblia es clara. Dios trasciende, está sobre todo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la inherencia de Dios, Dios está en todo, está sobre de todo, pero está en todo. De hecho, lo que quiere decir es que Dios gobierna todo, Dios ha creado todo, pero no solamente así. Mantiene todo siendo lo que es. Mantiene las partículas que conforman los electrones, protones y neutrones, y que a su vez conforman los átomos, conforman las moléculas, conforman las enzimas, conforman las proteínas, y bueno, todo lo que existe es porque Dios lo está sosteniendo. Y bueno, entonces esta unidad no está tanto basada en unidad por ser unidad, sino en la unidad en Dios. Eso es sumamente, extremadamente importante. Cuando se habla de que Cristo, el dador de dones, es un versículo que cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, cuando uno lo lee allí, como que está un poco diferente a la manera que Pablo lo aplica. Pero en ambos casos está haciendo cita al Salmo 68, en el que se habla de un general triunfador que va, conquista, lleva cautivos, toma elementos de aquel que conquistó, y Pablo acá aplica que esto lo da a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Ahora Jesús asciende a las alturas y habla de que, pues, para que esto hubiera ocurrido es que tuvo que él descender. Ahora recordemos, Jesús tomó cautivos del sepulcro, ¿sí? Cuando él murió en la cruz, las tumbas se abrieron, dice ahí en Mateo. Posteriormente, cuando él resucitó, esta gente se levantó, ¿verdad? También, y anduvo allí, y fueron al cielo con Jesús, que fueron tomados con Jesús. Ahí dice en Mateo 27:53. Y también allí en Mensajes Selectos 304 habla de estos dones que Dios da a su pueblo.
Por ejemplo, estos dones están, ¿qué dones son? Entre ellos estaría la certeza de la vida eterna, la certeza de la resurrección. Si ya se hubo los primeros frutos, esas personas que resucitaron con Jesús y que fueron llevados al cielo, están vivos, ya no son solamente Moisés y Elías, sino estas personas, ¿cuántos son? No sabemos, la Biblia no nos dice el número, pero son un número de personas que representan los primeros frutos de nosotros cuando seamos ya sea resucitados o llevados, trasladados al cielo, ¿verdad? Y hablando de los dones que da Dios, que da Jesús a su iglesia para capacitarla, para equiparla, está hablando de apóstoles. Recuerden, apóstoles son aquellos que son enviados por Dios, ¿verdad? Está hablando de profetas, son voceros de Dios. Está hablando de evangelistas, que son aquellos que proclaman las buenas nuevas. Y está hablando de pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito es que la iglesia tenga los elementos necesarios para llevar a cabo su obra, que es la de divulgar el carácter de Dios y la oferta maravillosa que Él nos hace. Eso es parte de el llegar a adquirir ese conocimiento, esa madurez espiritual que nos apunta a tener la estatura de la plenitud en Cristo. Pleromatos y Cristo, la plenitud en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que se nos habla. Dios ha hecho todo por nosotros, por su viña. ¿Qué más? Pregunta ahí en Isaías 5:4. ¿Qué más no he de hacer por ella? Así que tenemos las herramientas, tenemos el poder a nuestra disposición, tenemos que dejar nuestra actitud letárgica y despertar la realidad. No vamos a ir a ninguna parte a menos que completemos la obra que el Señor nos ha dado. Podemos ver los días, los tiempos que vivimos, cada día se ven más hostiles, más difíciles. Sí, es cierto eso. Pero a menos que terminemos la obra que se nos ha encomendado, vamos a estar aquí por mucho tiempo más. Si no nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y otras generaciones que vendrán por delante. Necesitamos tomar en serio la gran comisión, ¿sí? Ya no podemos, dice Pablo acá, seguir de inmaduros como niños, pensando como niños, o dejándonos llevar por las olas de un lado para otro. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, a veces algunas iglesias se ponen a pensar a discutir sobre el color de la alfombra, o sobre si van a hacer este tipo de arreglo, este tipo de ventanas, o a veces son otro tipo de discusiones, como discuten sobre la Trinidad, o discuten sobre el aspecto alimenticio, la dieta correcta, y cada quien trata de imponer su punto de vista, desconectándose del donde debemos tener puesta nuestra vista, que es en la misión que Dios nos ha dado. Recordemos, si hay apóstoles, es porque son enviados. Si hay discípulos, es porque están en el proceso de aprendizaje para ser apóstoles, para ser enviados. Si hay maestros y pastores, es para dirigirles y canalizarles, enseñarles, prepararles, equiparles, a fin de lograr este objetivo que fue la razón por la que estamos todavía aquí. ¿Sí? El crecer en Cristo, la vida en Cristo, no es algo estático, no está centrada en uno mismo, sino está centrada en los demás, en la misión que Dios nos ha dado, en el beneficio, en el corazón de Dios. Ahí es donde nace la misión. Como dije, puede haber otros asuntos y pueden ser importantes. No sé, el asunto de la ordenación de la mujer, o las leyes dominicales, o el asunto de la comunidad LGTB, o el aspecto del ecumenismo, por problemas políticos, versiones de la Biblia, etcétera. Cualquier cosa que nos desconecte de la unidad con Cristo y la unidad con su misión está siendo, pues, parte de la falsificación, parte del error, ¿sí? La unidad que Dios quiere es la unidad en Él, porque Él es el dador de la vida. Es bien simple, bien natural esto, ¿no? La unidad, aunque sea en la diversidad, porque a Dios le encanta hacer cosas diferentes. ¿Sabían ustedes
que hay más de 500 clases de tiburones? ¿Por qué? Porque Dios, como creador, ha dado en la información a través del ADN, Dios ha dado la capacidad de los organismos de producir variedad de organismos, diversidad. A Dios le encanta la diversidad. Y está demostrando en los casos de los seres humanos que de esa diversidad, con su poder, puede llevar a cabo la obra que se ha propuesto, que es de restablecer y demostrar, restablecer su naturaleza en nosotros y demostrar su poder y su sabiduría ante el universo. ¿Sí? Ahora, la uniformidad, la manera de pensar todos iguales, es la falsificación de la unidad. La uniformidad viene cuando dice, bueno, aquí todos vamos a pensar igual. Por ahí había una historia, un cuento, ¿verdad? De unos animales que, bueno, habían decidido, vamos a tener que hacer, todos aprender lo mismo. Entonces todos los animales iban a llevar una serie de clases. Y bueno, iban a nadar, iban a correr, iban a volar. Y bueno, está muy bien para los que son acuáticos, el nadar va a estar muy bien, para los que son aéreos, el volar va a ser muy bien, para los que son terrestres, el correr va a ser muy bien, muy adecuado. Sin embargo, para que alguien que nada pueda ser efectivo corriendo, imagínense un pato corriendo, pues no va a ser muy bueno. Un águila nadando, pues tampoco, o un águila caminando, pues tampoco. Lógico, un conejo nadando o un conejo volando, pues es algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo diferentes. En la iglesia también, todos somos diferentes, aprendemos de manera diferente y Dios quiere que aún en medio de nuestras diferencias, pero unidos en Él, podamos demostrar su multiforme sabiduría, que es lo que hemos visto en el pasado. La unidad, simplemente por la unidad, no vale la pena. Eso fue lo que pasó con los antediluvianos. Los fariseos y los saduceos, cuando se trataba de matar a Jesús, estaban unidos. Antes de que hubiera el pecado, el propósito de la unidad es la vida. Después de que entra el pecado, de que nos separamos de Dios, es el reconectarnos con Dios y con su propósito. Ahí vuelve a entrar otra vez el deseo de Dios de salvar a otros. Saben que los judíos se sentían muy especiales en base a cuán grande era su círculo de exclusión. Yo he notado en algunos casos que algunas personas llegan a sentir también algo parecido. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero ser especial, y se separan de los demás, acentúan sus diferencias de tal manera que ya no cumplen la misión, viven para sí nada más. Los judíos habían creado una serie de obstáculos para que el que no fuera digno no se pudiera integrar a ellos. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Creo que de este comentario, si algo nos debe quedar claro, es que Dios no tiene una misión para su iglesia. Él tiene una iglesia para su misión. Si nosotros somos la iglesia verdadera, respondemos a su misión. Si no, pues estaremos solamente dando vueltas, como lo hizo el pueblo de Israel antes de entrar a Canaán, en el desierto, ¿verdad? La iglesia no es una emanación de lo divino, sino más bien es el pueblo de Dios creado, recreado por Él, restaurado de vuelta a su reino. Es imposible que estemos unidos realmente con Dios si no estamos unidos con Él en su misión. Y ahora parece que yo estoy hablando de misión y la lección parece que no lo menciona. Es cierto, en la parte del alumno, en la parte regular de la lección, la palabra misión no aparece ni una sola vez. Aparece implicada en la historia, en el relato, en el proceso, pero no aparece una sola vez. Sin embargo, para los que estudian la lección de maestros, en la parte de maestros está remarcada muchas veces, aparece varias veces. Es más, entre los expertos, los teólogos, la epístola, la carta a los Efesios es una muestra patente del interés de Dios en su misión también. Recordemos, en ninguna parte en la Biblia la iglesia de Dios es una unidad contemplativa nada más. Estamos aquí con un propósito y
el estudiar esta semana nos debe avanzar un poco más, nos debe ayudar a avanzar un poco más en la agenda, en el plan de Dios. En las lecciones anteriores se hablaba de Pablo administrando, dispensando, entregando la gracia no solamente a los efesios, sino al compartirla con el mundo que le rodeaba, ¿verdad? Nosotros tenemos esa misma administración. Se habla de mayordomía. Sí, está la mayordomía dentro de la iglesia, pero también está nuestra mayordomía, es la misma misión. Somos administradores de la gracia de Dios y tenemos que compartirla, difundirla, transmitirla a otros, de manera que se capte, se aprecie al Creador, se logre reconocer sus obras, se le admire, se le aprecie, y eso es la médula de la adoración, ¿verdad? El tener a Dios por encima de todo y reconocer que no hay nada más valioso, más importante que Él. Así que nosotros tengamos en mente que para el deseo de Dios es que alcancemos la madurez, la estatura de la plenitud en Cristo. Tengamos su mente, sus prioridades, sus deseos, y que seamos nosotros una extensión de su mano bendiciendo a la humanidad y reflejando el verdadero carácter de Dios. Quiera Dios que reconozcamos su voz, aceptemos su llamado y sobre todo su invitación mientras tenemos vida, mientras hoy es el día de hacerlo, hoy es la oportunidad de genuinamente regresar con Dios, mantenernos con Él y sí, ser uno con Él. Al ser uno estaremos manteniendo la vida, que es el don mayor que Él nos quiere dar. Sigamos adelante con la bendición de Dios.